supongo yo que va a ser interesante no solamente la exposición de acá los profesionales que nos van a hablar del proyecto de Código Penal presentado por el gobierno, sino también la participación de ustedes. No voy a ser muy extenso. Para darle tiempo a ellos, voy a dar brevemente sus antecedentes para que sepamos de quién estamos hablando. Aquí a mi lado está el profesor Martín Lorac, que es profesor adjunto ordinario de las cátedras de Penal 1 y de Penal 2, también abogado y funcionario judicial en la provincia de Buenos Aires en materia penal desde hace 25 años. Él me dijo que con eso alcanzaba para presentarlo, así que ya te doy la palabra y después lo presentamos a nuestro otro compañero. Bueno, gente, primero gracias, buenas tardes. Charlábamos hace un rato con una de las compañeras que estamos viendo momentos así como difíciles, ¿no? Momentos complejos y estos espacios están buenísimos, son súper necesarios. Así que gracias a ustedes por el convite y la verdad que celebrar la cantidad de gente que un viernes a las 6 de la tarde está acá charlando de esto también es algo que hay que celebrar. A ver, la idea mía por lo menos es hacer un pequeño pantallazo sobre el tema y después, sí, por cierto, abrir a la segunda etapa en la que podamos debatir y discutir todo lo que quieran. Me parece, adelanto, no vamos a discutir mucho porque vamos a estar bastante de acuerdo. Pero bueno, la idea es quizás poner blanco sobre negro algunas cuestiones. Y por supuesto que si les quedan dudas, preguntas, consultas, lo que quieran, estamos a disposición. Siempre que se ha planteado desde la vuelta de la democracia para acá una reforma penal, sea una reforma penal en algún artículo particular, sea una reforma penal en general, siempre han sido reformas más represivas. ¿Sí? No hemos tenido de 1983 para acá ninguna reforma penal que garantice más derechos. Ninguna. Todas han sido notoriamente más represivas. Y a eso se ha sumado necesariamente, también de la misma manera, un conjunto de reformas vinculadas a lo procesal, que se dieron tanto en nación como en provincias, de las cuales menos derechos se conceden a las personas que terminan prisionizadas. Luego, la consecuencia directa de eso ha sido un crecimiento exponencial de la cantidad de gente detenida que tenemos tanto en nuestra provincia como a nivel nacional. Y cada vez que se habla de la cuestión penal, ¿sí?, la mayoría de los espacios políticos, salvo honrosísimas excepciones, que hay que decirlo, la mayoría de los espacios políticos, todos están de acuerdo en que las reformas represivas y punitivas van y te las avalan, ¿sí? Salvo, por supuesto, los representantes y las representantes de la izquierda del Congreso. Fuera de esos casos, después, todas las reformas más represivas son avaladas, desde todos los ámbitos del anclaje político. E indudablemente, eso tiene que ver con que a la sociedad civil la discusión vinculada a políticas menos represivas no le cae del todo simpática. De hecho, acabamos de tener elecciones legislativas y yo no escuché a ningún candidato o ninguna candidata, corríjame si me equivoco, hablar de cuestiones penales o de reforma de las leyes penales en el marco de la campaña. A nadie. Y la derecha, ahora materializada quizás en este proyecto Bullrich-Milei, podríamos decirlo, simbolizarlo de esa manera, aprovecha esas situaciones y entonces, bueno, se lanza a
a la cuestión legislativa con un proyecto de reforma al Código Penal que es realmente ambicioso. Mandaron un proyecto de reforma general al Código, ¿sí? Modificarlo todo. De principio, parte general, los delitos en particular, absolutamente todo. Y hay que decir, no dejaron nada sin tocar. A veces uno plantea, che, mirá, las reformas son como parches, las reformas se hacen a los ponchazos. Bueno, acá se tomaron el laburo de hacer un proyecto de reforma de tipo integral. Vamos a arrancar con los números nomás. ¿Sí? El código tiene hoy 308 artículos. Ellos proponen que llegue a 902. Más allá de alguna división entre incisos y que podamos sacar algún bis y le pongamos número, estamos hablando de cuantitativamente una inflación punitiva notoria. ¿Sí? Notoria. En línea con eso, la primera variable en la que siempre vemos inflación punitiva es en el aumento de las penas. ¿Sí? Casi todos los tipos penales reciben un aumento significativo de las penas. Y el aumento significativo de las penas no tiene otra consecuencia que no sea más encierro, más gente detenida. Y por más tiempo, además. Y por más tiempo. Y después sí me interesaría señalar algunas cuestiones que a mi modo de ver son realmente preocupantes, digamos, que tenemos que estar atentos y tenemos que estar atentos. Por esto lo digo principalmente, porque a veces con un proyecto de reforma integral tan grande, te vas a algunas cuestiones puntuales y te olvidas de otras que parecen muy abstractas pero que pueden tener un impacto complejo, difícil, peligroso. ¿Sí? Voy tirando algunas. ¿Quiénes no estudiamos Derecho? ¿Quiénes no somos abogados y abogadas? Bien, muy bien. Bueno, la premisa, gente, es que para que algo sea delito tiene que estar escrito en una ley. Esa ley está aprobada por el Congreso y eso está volcado en un librito que se llama Código Penal. También se puede hacer en una ley especial, ¿sí? Pero la idea es que si no está escrito, a nosotros y a nosotras no nos pueden perseguir por eso. Si no está previsto específicamente, no nos pueden perseguir por eso. Abogados y abogadas le decimos a eso principio de legalidad, ¿sí? Pues bien, nosotros y nosotras desde lo penal teníamos una impronta muy fuerte marcando esta línea que para que algo esté específicamente prohibido tenía que estar escrito, tenía que estar establecido. Y así, por ejemplo, teníamos unos tipos muy particulares que son los tipos omisivos en muy poquitos artículos, ¿sí? Teníamos solamente 5 tipos omisivos. ¿Bien? Esto significa que uno puede hacer algo malo atacando a otra persona y que para que a mí me imputen, me atribuyan no ayudar, no salvar, no cuidar a otra persona, eso tiene que estar específicamente previsto. ¿Sí? Teníamos nada más que 5 tipos penales en ese sentido. Ahora el proyecto intenta meter lo que la doctrina denomina una cláusula de conversión. Entonces, en un articulito, ahí perdido, artículo 4, esas son las disposiciones generales que casi nunca trabajamos, nos chantan la cláusula de conversión. Y dice que, más allá de que esté escrito o no, a la par de cada imputación en términos de delito activo, puede haber una imputación a términos de delito omisivo. Con lo cual, ya no estaríamos hablando de 902 artículos, sino que estaríamos hablando de muchísimas más posibles imputaciones. Con el riesgo que tienen, por otro lado, que no están escritas. Con lo cual, se abre un ámbito de interpretación judicial que sabemos en materia penal generalmente es más represiva y menos garantizadora de derechos, en general, ¿no? Siempre hay excepciones, pero hablando
en general. Eso me ocupa, ¿sí? Eso me ocupa. Me ocupa también una ampliación del horizonte de lo punitivo bajo alguna etiqueta, alguna medida menos regresiva, que es la habilitación de la posibilidad de la detención domiciliaria para el cumplimiento de penas de manera manifiesta, ¿sí? Artículo 13, artículo 14 del anteproyecto. En determinadas condiciones, el juez o jueza puede disponer que el encierro no sea el centro de detención, sino que sea domiciliario. Si nosotros lo vemos en un primer análisis, vamos a decir, bueno, quizás esta sea una reforma de tinte algo más progresista, porque plantea que la gente no va a ir presa a la cárcel, sino que puede tener arresto domiciliario. Lo que la experiencia indica es que si vos al poder punitivo le habilitás más posibilidades de encierro, el poder punitivo va a encerrar más gente. No es que va a sacar gente que estaba en el sistema carcelario y lo va a llevar a la detención domiciliaria. No, te va a armar un hermanito, ¿sí?, con otras características en detención domiciliaria. Entonces me parece que esto sí puede aumentar cualitativamente la cantidad de gente controlada por el sistema penal, ¿sí? Nunca nos olvidemos que el país que más gente tiene controlada por el sistema penal es Estados Unidos, ¿sí?, que tiene la tasa de gente controlada por el sistema penal más alta del mundo, y que estamos copiando bastante cositas, estamos como empejándonos bastante, citamos bastante, vamos, ¿no? Entonces, eso me puede resultar complejo. Les voy tirando así todas cosas divertidas, las pálidas vienen después. Me ocupa también bastante la variable que se le da a la obediencia debida o a la obediencia jerárquica, ¿sí? Para quienes no somos abogados y abogadas, cuando a uno lo acusan o a una la acusan de cometer un delito, tiene algunas alternativas por las cuales decir, bueno, en este caso no habría delito. Uno de esos puntos, muy discutido por cierto por la doctrina, es la obediencia debida, ¿sí?, que nuestra experiencia histórica ha hecho que tengamos que soportar discusiones respecto de la aplicación de la obediencia debida en casos de violencia institucional, en casos de gatillo fácil, en casos de ejecuciones extrajudiciales, en casos de un esquema netamente autoritario de ejercicio del poder. Bueno, ahora específicamente en el artículo 65 del anteproyecto se plantea que la obediencia debida va a ser un supuesto en el cual no va a haber delito por ausencia de culpabilidad de quien ejecuta esa orden. Con los parámetros de habilitación del ejercicio de la fuerza que el gobierno de La Libertad Avanza viene planteando, esto es algo que a mí me ocupa y me ocupa mucho. ¿Sí? Me ocupa y me ocupa mucho. Algunas otras, y hay una cuestión que también no recibió tratamiento en los medios de comunicación, no lo vi discutido en redes, y me parece que es grave, directamente, es grave. Nosotros y nosotras tenemos un esquema judicial en el cual la premisa sería que cada juez o cada jueza puede, en el caso, resolver acorde a sus convicciones a lo que piense y fundar su opinión. Y puede, válidamente puede, apartarse de lo que piensen los tribunales superiores. ¿Sí? Vos te puedes apartar de lo que piensa la Corte en un caso concreto y explicar por qué y resolverlo de acuerdo a tu convicción. A diferencia de esto, de nuestro sistema, por ejemplo, en el sistema anglosajón, existe lo que se conoce como la teoría del antecedente. Lo que la Corte resuelve que es, los tribunales inferiores lo aplican sin posibilidad de apartarse. Bueno, en el anteproyecto, en el artículo 126, se plantea directamente un cambio institucional muy importante y se plantea básicamente la doctrina del antecedente. De qué manera hay que respetar de forma inconmovible a lo que la Corte opine. En materia, en este caso, penal. ¿Sí?
Problema, serio problema. Más en un momento que estamos seriamente discutiendo la institucionalidad de la Corte como tal, estamos discutiendo a esta Corte que está formada solo por 3 miembros, y se está discutiendo puramente la idea de una Corte tal cual y la tenemos. Una teoría aplicar la teoría del antecedente con una Corte que en materia penal tiene criterios tan restrictivos, la verdad que es algo que puede ser válidamente preocupante. Y yendo por ahí ya a lo que es las reformas de los tipos en particular, sin hacer tanta alaraca como en su momento hizo el ministro de Justicia renunciado, que no renunció, que va a ver que sí renuncia, pero que todavía es el ministro. Y nosotros a veces, ¿viste?, como que nos reímos de eso, y eso es terrible. O sea, es seriamente terrible. No le invitaron a la justicia. Claro, nosotros ni eso. Modificar el Código Penal y ni siquiera lo traemos. Cuño, ¿no? ¿Estás hablando de Sí, de Mariano Cuño Liberón, sí. Tal cual. Que tuvo peso por afanar esta causa. Sí, a mí lo que más me ocupa, Marce, vos te vas a acordar, y todos aquellos y aquellas que nacimos en el siglo pasado nos vamos a acordar también de esa época del hoy ministro. Él también se vio involucrado en un episodio realmente complejo que termina en el asesinato de quien era su mujer en su momento. Ella cae del balcón en el departamento en el que estaba con él y muere. Y es el mismo ministro que alguna vez dijo, bueno, tenemos que derogar la figura del femicidio. ¿Bien? Bueno, en el anteproyecto del código no está la figura del femicidio. No está. ¿Bien? No está previsto. Lo que hicieron es plantear una figura vinculada al asesinato por odio y por discriminación, en el artículo 134, inciso 12, pero que no es la figura del femicidio. Esto sí es un dato que me parece que tenemos que señalar, ¿sí? Claramente que señalar. De la misma manera que hoy tenemos en nuestro código una definición del delito de tortura, ¿sí? Sabemos que la tortura sistemática, permanente, tanto en época dictatoriales como en época formalmente democrática se aplica, es una manifestación de violencia institucional muy clara. Nuestro código tiene una definición de tortura que en el anteproyecto no está. Simplemente se menciona a la tortura, con lo cual vamos a tener que hacer toda una discusión para ver qué metemos dentro de ese concepto y qué no metemos dentro de ese concepto. Tomo mate. Sí. Bien. Y después sí aparecen todas aquellas reformas que verdaderamente, entiendo, después lo voy a dejar así porque creo que mi compañero se va a explayar mucho mejor que yo en el tema, ponen o tratan de encorsetar el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Sí? En algunos casos con tipos penales que hasta ahora no estaban previstos de esta manera muy singulares, como arrojar objetos contundentes o piedras contra edificios públicos en el marco de manifestaciones. Con estos términos, no estoy inventando las palabras. Como tipo especialmente agravado cuando el objetivo de esa manifestación sea discutir una disposición o una orden emanada del Estado. Es decir, yo voy, protesto, me junto en la plaza, discuto, porque no estoy de acuerdo con lo que el Estado propone como política pública. Bueno, si tirás una piedra en esas condiciones,
es un delito severamente penado, ¿sí? Esto atenta claramente con el ejercicio del derecho de protesta, el derecho a manifestarse ante las autoridades. Atenta contra la democracia, básicamente, ¿no? Contra esa democracia no estancada de opino cada 2 años cuando voy y voto, sino de esa democracia más directa que es el pueblo en la calle, planteando objeciones al modo que se está llevando adelante la política o las políticas públicas, ¿sí? También se arman un montón de estructuraciones penales en lo vinculado con el ejercicio del derecho electoral. Un montón, ¿sí? Se incorporan al código, ¿bien? Y nuevamente atentan contra el ejercicio del derecho político esencialmente. Y hay algunas que especialmente me ocupan, ¿sí? Y que creo que tenemos que estar atentos y atentas a eso, que son la asociación ilícita ideológica, ese es el texto del título del artículo 373, y también cómo aparece definido el delito de terrorismo. ¿Sí? De forma muy amplia y en una interpretación que, por supuesto, puede llegar a darse, puede involucrar a expresiones o manifestaciones de índole política que no estén de acuerdo con aquellas que impulsen los poderes instituidos del Estado. Aparece de nuevo la figura del desacato, una figura que estaba derogada hace más de 50 años. ¿Sí? Uno no puede hablar mal de los gobernantes, no les puede faltar respeto a los gobernantes. En un esquema, como charlaban en el encuentro anterior, sí, ahí voy, con un esquema en el cual el odio, ¿sí? Emanado o emitido expresamente por quienes ejercen la función pública hacia los sectores más vulnerables de la población es manifiesto, concreto, claro, publicitado, plebiscitado. Sí. No sé si van a explicar después, yo no estoy cursando ninguna materia penal. Bien. Asociación ilícita. Bien. ¿Cuál es la definición? Uy, qué problema. Bueno. Mirá, se nota que no, pero es una repregunta. En este sentido, muy cortito. Es un tipo penal que tiene un montón de objeciones de tipo constitucional, ¿sí? Porque básicamente lo que plantea es que si tres o más personas nos reunimos con la finalidad de cometer delitos indeterminados, somos una asociación ilícita. ¿Bien? Solo con reunirnos. ¿Ok? Esa es la asociación ilícita estándar o tradicional. Sumale a eso el contenido ideológico. Tres o más personas que nos reunimos en un lugar público para pensar políticas, ¿sí? Vinculadas a el ejercicio de los derechos de los sectores más vulnerables. Para que nos procesen en la puerta queda nada, medio milímetro, ¿sí? Porque tiene eso, no requiere el principio del acto, digamos, no requiere que vos actúes, que cometas delito. En la mera reunión ya. Imagínense si será complejo que aún autores y autoras liberales, dogmáticos, los libros que escriben sobre el tipo penal de la asociación ilícita plantean lo que está previsto de manera inconstitucional. O sea, estamos en ese límite. Atenta contra el derecho a reunión, básicamente. Sí, dale. La figura esa se incluyó durante la dictadura cívica. Sí, claro. Que por eso
No, eso tiene que ver con un acto en contra del estado de sitio. Viste que en el estado de sitio... Sí, abogado apenas. Abogado. En esa época no se permitía caminar, cuando éramos una barra de 5, 6, 7 chicos, no se permitía caminar todos juntos. Claro. Teníamos que ir 5 metros adelante 2, 5 metros atrás 2 y 5 metros atrás 2. Éramos todos amigos, una cosa. Sí, sí. Pero bueno, lo que te impide esto de sitio es la reunión en espacio público de varias personas. Eso. No, le iba a decir de la libertad de pensamiento, de cuándo la puede arreglar institucional, tendría que alguien saliera. Nosotros nos reunimos, disculpe, pero Sí. abogados, nosotros nos reunimos en la casa de la compañera, me acuerdo, y escuchamos canciones de música progresiva en ese momento. Claro. Y con las ventanas cerradas y que no saliera ningún sonido de ahí. Obvio. Por supuesto. Totalmente. Digo, como vos bien planteás, ¿no? Esto de la libertad de expresión, está claro que cuando la derecha materializa estos ataques en este marco, en el modo legislativo, atenta contra todas las libertades que puede, contra todos los derechos humanos fundamentales que puede. Expresión, reunión, con todo lo que puede. ¿Sí? Sin perjuicio de lo cual, y con esto termino, hay cositas interesantes que yo creo que se ve que era muy largo el proyecto y no lo terminaron de leer, entonces lo mandaron igual. Donde hay figuras típicas que, en mi humilde opinión, ha incurrido el presidente de la Nación en los últimos 2 meses. Sin embargo, están allí establecidos en el marco del Código como delito. En el 571 hay un tipo penal que se llama agiotaje financiero. ¿Sí? En este agiotaje financiero, una persona participa de una maniobra vinculada con activos financieros para hacer que otras intervengan en el mercado y compren o vendan activos financieros para lograr con eso una ventaja económica, sin importar que eso sea algo derivado en un beneficio particular para quien interviene. ¿Sí? Figura que está agravada además si quien interviene es funcionario público. Cualquier similitud con Libra no es pura coincidencia. Y hay una que es muy buena y que está interesante para los internacionalistas y para las internacionalistas, que es la figura de la infidelidad diplomática. Artículo 404. ¿En qué consiste la infidelidad diplomática? En aquel funcionario público que en actividades o labores diplomáticas, cuando vaya a hablar a otros estados en representación del nuestro, lo haga en contra de los intereses de la nación. Bien, bueno, les tiré todas buenas noticias. Ahora les voy a tirar la mala. Es un proyecto integral de reforma del Código Penal. ¿Sí? Que en términos generales, ¿qué sucede con los proyectos integrales de reforma del Código Penal? Fracasan, no se materializan. ¿Sí? Hoy entendemos que, aún con todo lo que ello significa, los dos grandes objetivos legislativos en el corto y mediano plazo de la gestión actual son la reforma laboral, o si ustedes quieren, la destrucción de los derechos laborales, tal cual lo conocemos hasta ahora, y la reforma tributaria, que no va a ser otra cosa que la casta pague más impuestos. Jubilados, trabajadores, docentes, trabajadoras domésticas y trabajadores de la economía popular paguemos más impuestos. Esos son los dos grandes think tanks hoy que tiene la labor legislativa en el mediano y corto lapso de tiempo, tratando de nutrirse de todo este maroma de excitación que tiene post-elecciones.
creo que como está lo malo, también está lo bueno. Creo que también en ese sentido estamos obligados y obligadas a sostener, al menos de estos espacios, porque la facultad tiene ese rol, al menos de estos espacios, este tipo de discusiones, para que después, básicamente, no nos comamos la curva con el artículo, el proyecto o la modificación ya materializada. Gracias de nuevo por el tiempo, gracias por la participación.